En Psicoactúa, la Unidad de Psicología y Medicina de la Salud del Hospital Internacional Medimar, abordamos los problemas psicológicos de nuestros pacientes con profesionalidad, calidez y discreción. En Psicoactúa disponemos de profesionales especializados en psicología infantil, logopedia, trastornos alimentarios, terapia de adultos, adicciones y mediación familiar, tratamientos ambulatorios o con posibilidad de ingreso hospitalario. Psicoactúa, haciendo fácil lo difícil. Muy buenas noches, bienvenidos como cada miércoles a En Terapia. Todos sabemos lo que es llevarse un buen susto, la sensación que te queda en el cuerpo. Pues imagínense lo que es vivir con esa sensación de miedo intenso sin ningún motivo aparente que puede aparecer de un momento a otro. Así es como viven las personas con un trastorno de ansiedad. En el programa de hoy vamos a hablar de uno de ellos, el trastorno de pánico y agorafobia. Hemos comenzado viendo este cortometraje que se llama Agorafobia, que ejemplifica muy bien lo que se pasa cuando tienes un episodio, cuando tienes este trastorno. Para hablar de pánico y agorafobia contamos en plató con Jan Jaue, bienvenido, nuestro psicólogo. Hola, buenas noches. Habitual en plató, y con José Brotón, psicólogo y experto en lo que vamos a tratar hoy, entre otras muchas cosas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues hay una cosa que sucede con este tipo de trastornos, es mucha confusión. Queremos saber todos lo que es un ataque de pánico o lo que es la agorafobia, miedos a los espacios abiertos y demás. Y creo que es fundamental que empecemos explicando qué es cada trastorno, diferenciándolos para saber en todo momento en el programa de qué estamos hablando. ¿Te parece, José? Bien. Un ataque de pánico es una repentina aparición de sensaciones. Sensaciones como pueden ser taquicardia, sudoración, opresión en el pecho, ahogo, mareo. Cuando esa persona que tiene el ataque de pánico empieza a padecer esas sensaciones, normalmente las interpreta como que va a suceder algo terrible. Tener un infarto, morirse, sí, volverse loco, perder el control. Lo que le lleva a, de alguna forma, escapar de esa situación temida. Eso sería un ataque de pánico. Cuando los ataques de pánico se vuelven recurrentes y se empieza a aprender lo que es el miedo al miedo. Miedo al miedo quiere decir que empezamos a tener miedo a que vuelva a suceder un próximo ataque de pánico. Estamos hablando ya de un trastorno de pánico. Y cuando ese miedo se generaliza a situaciones en las que es posible o anticipo que me puede dar un ataque de pánico, situaciones como puede ser un centro comercial, un parking subterráneo, un hospital, un cine, empiezo a tener miedo a ir a esos lugares. Claro. Sí, sí. Claro, empiezo a tener miedo a ir a esos lugares, empiezo a evitarlos y estamos hablando de evitación agorafóbica o agorafobia.
Digamos que tiene un primer episodio aislado que luego se va aumentando en frecuencia, se generaliza hasta llegar a un punto en el que como esta persona para hacer un trayecto de salir de la casa le es prácticamente inviable. Claro, pero por lo menos lo pasa tan mal como se ve ahí. Ajá. Claro, muchas veces empezamos a tener miedo a las propias sensaciones de ansiedad y como esas sensaciones de ansiedad se van asociando a distintos lugares, terminaremos también teniendo miedo a esos lugares y evitándolos. Los condicionamientos, claro, siempre, y es cuando ¿no? aparece la agorafobia o tenemos evitación agorafóbica. Hans, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, para la gente, para nuestra audiencia, pues simplificarlo un poco porque estos trastornos siempre los psicólogos discutimos mucho en cómo categorizarlos, tipificarlos. Decir que, bueno, que la agorafobia se puede dar sin crisis de pánico también. La agorafobia viene a ser cuando una persona tiene una ansiedad, tiene un estado de alerta tal que muchas veces el enfrentarse a las cosas de la vida cotidiana, es decir, salir a la calle, ir al supermercado, no solamente salir a un espacio abierto, puede ser salir a la calle, puede ser entrar en un centro comercial, puede ser en el trabajo, es decir, digamos que nuestro sistema emocional está preparado para ir lidiando con toda esa estimulación y estrés que nos va produciendo la vida cotidiana y las personas que tienen un estado de ansiedad bastante alterado suelen empezar a evitar esas situaciones y la agorafobia puede venir sin crisis de pánico, pero también con esa sensación de ansiedad. Luego está el episodio de pánico, como me ha comentado José, y el trastorno de pánico. Entonces, cuando se produce ese trastorno de pánico, la sensación de ansiedad es tan fuerte, tan física, tan terrible que se vive como algo muy, como un infarto incluso. Claro, provoca un miedo, el miedo al miedo a que me vuelva a pasar esto cuando suba al metro, cuando suba al autobús, cuando entro en el supermercado. Entonces, claro, la persona va generalizando y va evitando, esa es la evitación agorafóbica, y ahí es cuando viene la agorafobia un poco secundaria a haber sufrido una crisis de pánico. Te va limitando el día a día. Sí. Pero a veces creo que es útil, ¿no?, conocer qué está sucediendo en nuestro organismo cuando tenemos un ataque de pánico, ¿no? José, si quieres empezar contándonos. Bien. Bueno, pues aunque hay una cierta generalización en las respuestas y prácticamente todas las personas, su sistema nervioso autónomo reacciona igual, también hay una especificidad, ¿no? Especificidad quiere decir que, bueno, que hay personas que notan más sensaciones, por ejemplo, en el pecho, a la hora de sentir esa presión en el pecho, sensación de ahogo, taquicardia. Otras personas reaccionan más con el aparato digestivo, ¿no? Náuseas, vómitos. Otros notan mareo, sensación de vértigo, visión borrosa, manchitas o lucecitas en la visión. Podemos notar también hormigueo, piernas flojas, un montón de sensaciones que en ese momento que las sentimos, como no las conocemos ni estamos habituados a ellas, las interpretamos como algo peligroso. De ahí viene ese ataque de pánico. Claro, pero porque nos encontramos mal, ¿no? Entonces, en ese momento que te encuentras mal, empiezas a sudar, que parece que vayas a perder el conocimiento, te entra miedo. Claro, el miedo miedo, por que ejemplo, hablamos a al principio. perder la conciencia, a desmayarte y caerte, en este caso. Si, por ejemplo, yo tengo miedo o he aprendido a tener más miedo a esas sensaciones de taquicardia, posiblemente piense que me va a dar un infarto. En función de... Yo creo claro, que pensaríamos eso. O claro, pensamos me voy eso. a morir. Son pensamientos típicos, temores típicos de este problema de pánico. Perder el control, volverse loco, desmayarse y caerse. Claro, y que eso te pase en un contexto en el que tú no puedes controlar, que lo vamos a ver un poquito más adelante, Claro. a lo mejor es lo que hace todavía ese miedo a hacer cosas. ¿Cómo podemos diferenciarlo entonces de una patología física, para saber cuándo puede ser realmente un infarto, porque está bien conocer esas señales, y cuándo no, cuándo estaríamos hablando ya de temas de ansiedad? Cuando la persona viene a consulta, normalmente ya ha pasado antes por el médico e incluso por urgencias. Porque cuando ha tenido ese ataque de pánico o uno de esos ataques de pánico, lo que ha hecho a veces es irse corriendo a urgencias. En urgencias normalmente pues le han atendido y al final le han puesto una pastilla abajo de la lengua, por ejemplo un diazepam, para que se tranquilice, y le han dicho que era ansiedad. Eso quiere decir que han descartado esa patología física. Cuando no encontramos un problema físico que explique esos síntomas, estamos hablando de ansiedad. ¿Pero hay alguna forma de que cuando yo estoy en casa y de repente empiezo a encontrarme mal, sepa decir, pues mira, no, esto tiene todas las pintas de ser un infarto, con todas las de la ley? Claro. O cuando no, voy a tranquilizarme un poco porque voy a ver qué es lo que... O sea, ¿hay alguna forma de que la Claro. persona que esté ahí lo detecte en ese momento? ¿O? Por ejemplo, si a mí me está dando un infarto, seguramente me dará en casa y cuando salgo de casa. Lo que quiero decir es que la persona con ansiedad, a lo mejor al salir de casa se tranquiliza. Nota el alivio, ¿no? El alivio ese al salir al aire, al fresco, como este hombre, por ejemplo, que salía en el documental, ¿no?
Claro, y claro, bien, yo creo que lo vamos entendiendo, pero quedará más claro adelante cuando os expliquéis técnicas y demás que utilizáis en consulta. Pero ¿qué creencias entonces se apoderan de la persona, de la mente en ese momento, por ejemplo? No sé, Hans, ¿quieres aportar algo aquí? Sí, hombre, un poco relacionándolo con la pregunta anterior, el tema si es físico, si es psicológico, aquí es muy difícil poner un poco, hay muchas teorías en psicología que tratan de dar explicación a esto. Yo soy partidario de que la ansiedad o sea, el trastorno de ansiedad tiene un componente psicológico y cognitivo muy alto, pero hay una parte física, es decir, nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro cerebro tiene un sistema emocional que está preparado para funcionar, que está preparado para hacernos reaccionar en situaciones de alerta, en situaciones de miedo, en situaciones... Eso es evolutivo, todo lo tenemos. Pero ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad que está muy desnaturalizada, entonces el miedo aparece muchas veces por cosas que no son racionales, o a veces el miedo, muchas crisis de pánico o agorafobias vienen dadas porque la persona va acumulando un estrés crónico, hay mucha ansiedad, entonces claro, el sistema emocional se va saturando. Yo utilizo la metáfora del vaso de agua, como que la ansiedad es como un vaso de agua, nuestro sistema tiene una capacidad para sobrellevar el día a día. Entonces, cuando de repente cae una gota y rebosa ese vaso, es cuando se produce el ataque de pánico o empieza a surgir algún tipo de trastorno de ansiedad. Y trato de hacer entender a los pacientes o a los clientes que la trastorno de ansiedad tiene una parte que es como que si nuestro sistema que tenemos ahí, en nuestro hardware, en nuestro cerebro, hay algo que se ha fundido y está enganchándose, ¿no? Es un poco una metáfora muy útil para que la persona pueda entender qué es lo que le está pasando. Luego, claro, viene toda la interpretación cognitiva que hacen las personas sobre esto, porque si yo tengo una reacción de pánico ante nada, es decir, antes de repente un día salgo a la calle, pasa cualquier pequeña cosa, oigo un ruido, se desencadena ese mecanismo que es biológico, es un mecanismo de defensa, pero en el momento inadecuado. Claro, esa sensación de porqué, de descontrol, empieza a llevar a la persona a interpretaciones cognitivas que son las que mantienen el trastorno luego en el tiempo y provocan que sea tan difícil quitarse de encima este tipo de situaciones. Pues ahora que iba a preguntar ahora, que ¿por qué perdura y se mantiene esto? ¿Por qué llega a esos extremos? ¿Qué es lo que sucede? Realmente el mantenimiento del problema yo creo que es lo más importante. Yo a la gente que viene a consulta con un problema de este tipo, una vez que acaba la evaluación, lo que hago es explicarle esta secuencia. Lo más importante es el mantenimiento porque hablamos un poco de la secuencia, de cómo se produce un ataque de pánico y sobre todo dentro del mantenimiento podemos encontrar qué es lo que hace que ese problema perdure y por qué no se está solucionando. De ahí un poco se deducirá también la terapia. Bueno, explicar el mantenimiento implica un poco recurrir al proceso del pánico, ¿no? En principio hay una serie de disparadores que nosotros llamamos estímulos. Los estímulos que disparan el pánico pueden ser internos o externos. Estímulos internos pueden ser, por ejemplo, sensaciones o pensamientos. Eso quiere decir que una persona, por ejemplo, puede llegar del trabajo, un trabajo en el que ha estado padeciendo un poquito de estrés, llega a su casa, se sienta cómodamente en su sofá y cuando empieza a relajarse, imaginad que empieza a notar o ser consciente de una aceleración del corazón, ¿no? Que le llama la atención y a partir de ahí empieza y puede empezar una secuencia de pánico al ser consciente de una sensación. En este caso es un estímulo interno porque es algo interno a la persona lo que dispara ya la secuencia del pánico. Sí, porque el otro día me preguntaban, ¿por qué me pasa? ¿Por qué me pongo así con ansiedad cuando ya me he relajado, cuando llego a casa y estoy todo tranquilo en el sofá? O sea, que lo que estás diciendo va un poco por ahí. Claro, claro. A veces incluso esa misma persona que está sentada en el sofá puede iniciar el problema o la secuencia del pánico ya no solo por una sensación, sino, por ejemplo, estar tan tranquila, sentada en su sofá y de momento venirle a la cabeza un pensamiento. ¿Y si me diera ahora? Y a partir de ahí sería un pensamiento, también un estímulo interno, lo que iniciaría la secuencia del pánico. Eso en cuanto... No, que también quiere decir que tenía que ver con la atención, lo que decía Tania. Claro. La gente llega a su casa, ya no está distraída, entonces está pendiente de los estímulos internos, de, uy, pues si tengo palpitaciones. Claro, como estás todo el día con ansiedad, llegas a casa y la ansiedad no se pasa así como así, y te notas algo y dices, ¿esto qué es? Y te empiezas a poner nervioso de, esto es la ansiedad, y ahora me va a dar lo otro, y ahora voy a empezar a ver Digamos borroso. Que es cuando se ha apagado todo el ruido de fuera, ¿no? Claro. Que empiezas a escuchar de allí. Exacto, porque la ansiedad se siente en el cuerpo. Nos vamos un momentito a publicidad y regresamos enseguida. Bienvenido a Clínica Cazorla. Aquí encontrarás la ilusión y el compromiso de los profesionales que te acompañarán en tu camino. Clínica Cazorla, especialistas en adicciones y salud mental. Porque tu futuro está en tus manos. Javier Beltrán Abogados,
Somos especialistas en derecho de sucesiones, donaciones y testamentos. Le asesoramos y ayudamos desde la redacción de su testamento hasta el completo reparto de los bienes que usted desea donar a otros o ha recibido por herencia. Javier Beltrán, su abogado de confianza. Por el amor de Dios, otra vez. Jonathan Purcell, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe. Vamos, Garland. John Quincy Adams. Martin Van Buren. Acabamos de ver un trocito de la película Copycat, una de mis favoritas, que también ella estaba diagnosticada con agorafobia, si no recuerdo mal. Nos hemos quedado hablando sobre el mantenimiento de los trastornos de pánico, de agorafobia, con Hathaway, con José Brotons, con los estímulos internos. Cuando llegamos a casa nos sentamos en el sofá y de repente empezamos a notar cosas y es cuando nos entra. Y ahora vendrían los estímulos externos, ¿no? Sí. Hay a veces que la secuencia de pánico se dispara ante situaciones externas. Por ejemplo, si yo tengo miedo a que aquello se pueda producir en un centro comercial y me voy a un centro comercial, es posible que se dispare. Ahí son precipitantes externos. Incluso la anticipación de ir a un cierto lugar podría disparar el pánico. Antes de estar allí siquiera. Ir al cine, hospital, bueno, sitios a los que la persona puede haber aprendido a tener miedo, porque cabe la posibilidad de que piense que allí le va a suceder. Entonces, esos serían esos estímulos externos que disparan la secuencia de pánico. Y la gente pregunta, muchas veces las personas preguntan, ¿pero qué es? ¿Pero porque hay mucha gente? ¿Es por las personas? ¿Porque hay mucho número de...? ¿Por el ruido? ¿O cada uno será por una cosa? Suelen ser lugares en los que, bueno, la persona se encuentra con poca escapatoria o el escape puede ser un poco llamativo, incluso tendente a hacer el ridículo o a pegar la nota, ¿no? Que te caigas y tengan que venir todo el equipo de urgencias a llevarte con lo que eso conlleva. Entonces tenemos estímulos internos, externos y ¿qué más habría? Digamos que los estímulos serían lo que inicia la secuencia de los disparadores del pánico. A partir de ahí, cuando esa persona empieza a tener esas sensaciones o ese pensamiento o se acerca a esa situación temida, empieza a interpretarla de una manera catastrófica. Ahí aparecería el segundo elemento de la secuencia, que son los pensamientos, ¿no? Empieza a interpretar esas sensaciones como el inicio de me va a dar la ansiedad. Una vez que aparecen esos pensamientos, directamente empiezo a notar sensaciones si no las tengo ya en el cuerpo. Esos pensamientos me llevan a notar sensaciones, por ejemplo, las que hemos nombrado antes, ¿no? Taquicardia, sudoración, calor, rubor, mareo. Cuando noto esas sensaciones, mis pensamientos, mis miedos se incrementan todavía más. Ahí entro en el espiral del pánico, en una espiral, en un círculo vicioso de sensaciones y pensamientos. Cuando más temores tengo, más sensaciones noto. Cuando más sensaciones, más me preocupo, porque me va a dar, me voy a morir y me va a pasar lo que no quiero que me pase, ¿no? Me voy a morir, piensa eso, ¿no? Esa secuencia de pánico, ese círculo vicioso, en el que la persona realmente se siente muy mal. Lo que viene a continuación es lo que suele hacer la persona para escapar de esa situación, de ese círculo vicioso, y son precisamente las conductas que ellos hacen para evitar o escapar, conductas de evitación o escape que llamamos, desde tomarme una pastilla, irme a urgencias, salirme a la calle, refrescarme la cara, o por ejemplo, intentar relajarme, respirar hondo, distraerme pensando en otra cosa, decirme pues alguna autoafirmación, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, o hacer cualquier cosa que en ese momento me haga sentir más tranquilo. Como retomar el control de la situación, claro, un poquito, ¿no? Sí, pero quizá no, ese es el problema. Eso es lo que nosotros llamamos la trampa de la ansiedad, porque esas conductas de evitación y escape que hacemos, aunque producen un alivio a corto plazo, a medio o largo plazo, incrementan y alargan el problema.
Claro, porque ¿cómo se tratan estas psicopatologías? ¿Cuáles serían los tratamientos de elección aquí? En principio hemos de entender que si la trampa de la ansiedad son las conductas de evitación y escape, porque cuando yo hago esas conductas siento un alivio, eso significa que mis conductas de evitación cada vez se verán más reforzadas y cada vez las haré con más frecuencia, lo que una y otra vez voy cayendo cada vez más en la trampa y cada vez hago más grande el problema. Por eso la gente que viene a consulta, a pesar de que cree hacer lo que tiene que hacer, normalmente está equivocándose de camino y no hace sino alargar o incrementar su problema. La terapia, por tanto, se deduce de ahí, bueno, lo fundamental y la terapia estrella dentro de la terapia cognitivo-conductual, que es la que creo que mejor funciona para estos casos, es la terapia de exposición. La terapia de exposición, hay muchos estudios que evidencian sus resultados y bueno, y funciona muy bien. Normalmente en la terapia cognitivo-conductual clásica, tradicional, se han empleado varias estrategias: relajación, respiración profunda, terapia cognitiva, pero normalmente esas estrategias no son sino una preparación para que la persona pueda llegar a exponerse. Claro, para luego estar allí. Dar el paso. Yo soy partidario y por mi experiencia con mis clientes, normalmente suelo prescindir de esas relajaciones, respiraciones y terapia cognitiva, entre otras cosas porque si hacemos una exposición lo suficientemente graduada, la persona puede hacerla perfectamente, con lo que nos ahorramos un tiempo. Y no solo eso, sino que además la terapia cognitiva, la relajación o la respiración profunda pueden volver a convertirse a su vez en estrategias de evitación y escape, lo que tarde o temprano cuando nos exponemos hay que eliminarlas. ¿Pero cómo sería? ¿Exposición en imaginación o ir al supermercado o ir al sitio que le produce ese miedo? En estos casos se suele hacer dos tipos de exposición, lo que se llama exposición interoceptiva y exposición en vivo. La exposición interoceptiva son una serie de ejercicios que lo que hacen en cualquier persona es provocar sensaciones. Esas sensaciones que provocan esos ejercicios son sensaciones similares a las que ocurren cuando se produce la ansiedad en un ataque de pánico. La diferencia es que una persona que hace esos ejercicios sin problemas de pánico, lo que va a notar simplemente son una serie de sensaciones que va a pensar que son por el ejercicio. Una persona con pánico, normalmente, al tener miedo a esas sensaciones, porque las asocia a la ansiedad, empezará a tener miedo. Entonces, esos ejercicios de exposición interoceptiva nos ayudan a que la persona, poco a poco, empiece a ir hacia sus sensaciones de otra forma, a relacionarse con ellas de otra forma y ir poco a poco perdiendo el miedo. Y una vez que ya tenemos eso controlado, ya nos vamos a la exposición en vivo, directas, ¿no? A la exposición en vivo. ¿Y cómo evolucionaría estos problemas si, por ejemplo, de tener un tratamiento a no tenerlo? ¿A dónde se puede llegar? Si hay tratamiento, por lo que estás diciendo, funciona y demás. ¿Qué ocurre cuando no se interviene? A consulta a veces viene gente con un tratamiento con el problema que lo lleva con él durante meses o lo lleva durante muchos años. El caso es que lo lleve el tiempo que lo lleve, normalmente la persona no suele hacer lo que tiene que hacer para que el problema se vaya o para que el problema vaya a menos o para que la persona vaya habituándose a esas sensaciones, ¿no? Lo que hace es totalmente lo contrario, como hemos dicho en la secuencia de pánico. Lo que hace es mantener el problema con esas conductas de evitación. Claro, hasta llegar al punto de que alguna vez hemos escuchado alguna noticia y demás de personas, o alguna película que también hacen, personas que limitan completamente su vida, las relaciones y viven entre las cuatro paredes de su casa. Claro, ¿no? Con lo que probablemente incluso también acaben deprimidas, porque una persona que al final limita tanto su vida y cuando es consciente de cómo está su vida, de lo pequeña que se ha hecho, pues posiblemente caiga en la insatisfacción y el desánimo. Bueno, nos queda un minutito y medio, que aquí pasa siempre lo mismo, pasa muy rápido. Queremos algunos consejos para algunos hábitos que podemos tener, llevar a nuestro día a día para evitar que nos pase eso a nosotros, porque nadie está exento de que le suceda. Vivimos, como habéis dicho, con mucho estrés y muchas veces no podemos manejar bien ese tipo de reacciones. ¿Qué nos aconsejáis? Decirme alguna cosa a cada uno para despedir el programa, para tener esta... Resumo mucho, la prevención, para prevenir tener trastorno de ansiedad, del tipo que sean, dos cosas: simplificar, es decir, simplificar tu vida al máximo posible, es decir, entender que tenemos una vida demasiado estimulante, que nos demanda demasiado de nosotros mismos, con lo cual hay que tratar de simplificar y quitar estimulación y procurar también mantener una salud emocional, en el sentido de que
Hay que practicar deporte, hay que practicar meditación y hay que practicar relajación todos los días, aunque no se tengan síntomas de ansiedad, para mantener ese vaso vacío y que no se llene. Y creo que queda clarito. Como pues lo que hablamos, para liberar el estrés, la Exacto, olla presión, que tenga su valvulita, ¿no? Mantenerse en un estado emocional equilibrado. ¿Qué quieres añadir, José? No, quizá aquí me haya centrado en lo que es la terapia de choque, de los problemas de pánico y agorafobia, pero paralelamente a esta terapia de choque lo que hacemos muchas veces, o lo que hago yo concretamente, es trabajar el mindfulness o la atención plena, como un entrenamiento en atención, en consciencia, en estar en el presente, que nos ayudará no solo a trabajar ese momento de ansiedad, sino a trabajar ese tipo de persona que se define como una persona que, aún no teniendo pánico, ha sido una persona muy nerviosa, con tendencia al estrés y a la preocupación. Entonces quizá haya que cambiar ese estilo de vida, y cambiar el estilo de vida, pues por ejemplo, con esas estrategias de atención plena, nos puede ayudar bastante. Yo creo que con estos consejos, además de ayudarnos a prevenir este tipo de trastornos, nos van a ayudar a tener nuestro día a día pues mucho más agradable, mucho mejor. Más saludable. Exacto, más saludable. Ha sido un placer teneros con nosotros y bueno, y ustedes al otro lado. Nos vemos la semana que viene aquí en Terapia. Desde 1995, en Javier Beltrán Abogados, aconsejamos, representamos y defendemos judicial y extrajudicialmente causas en el ámbito del derecho civil, mercantil, penal, económico y tributario. Javier Beltrán Abogados, la mejor estrategia individualizada para su caso. En Psicoactúa, la unidad de Psicología y Medicina de la Salud del Hospital Internacional Medimar, abordamos los problemas psicológicos de nuestros pacientes con profesionalidad, calidez y discreción. En Psicoactúa disponemos de profesionales especializados en psicología infantil, logopedia, trastornos alimentarios, terapia de adultos, adicciones y mediación familiar, tratamientos ambulatorios o con posibilidad de ingreso hospitalario. Psicoactúa, haciendo fácil lo difícil.